Hola y bienvenidos a este viaje de aprendizaje y reflexión. Hoy vamos a explorar cómo podemos cultivar resiliencia, adaptarnos a los cambios y superar la adversidad desde una perspectiva budista. En este espacio, queremos invitarte a reflexionar sobre las herramientas que nos ofrece esta filosofía milenaria para afrontar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Vivimos en un mundo que está en constante cambio. Los problemas, las pérdidas y las incertidumbres son parte inevitable de nuestra existencia. Sin embargo, no son estas dificultades las que nos definen, sino la forma en que respondemos a ellas. La resiliencia, entendida como la capacidad de recuperarnos y adaptarnos frente a las adversidades, es una habilidad que todos podemos desarrollar, y el budismo, con sus enseñanzas prácticas y atemporales, nos brinda un camino claro para lograrlo. En este video, dividiremos nuestro aprendizaje en tres partes principales. Primero, exploraremos qué significa realmente la resiliencia desde la perspectiva budista, cómo se relaciona con la aceptación del sufrimiento y cómo podemos transformarlo en una oportunidad para crecer. Después, profundizaremos en el poder de la adaptación y el cambio, entendiendo la impermanencia como una fuerza inevitable, pero también como una fuente de oportunidades. Finalmente, hablaremos sobre cómo enfrentar la adversidad con una actitud constructiva, aprendiendo a responder con compasión y acción positiva. A lo largo de este video, encontrarás no solo explicaciones teóricas, sino también ejercicios prácticos y reflexiones que podrás aplicar en tu día a día. Porque el verdadero aprendizaje no ocurre solo escuchando, sino poniendo en práctica lo que hemos comprendido. Así que, mientras escuchas, te invito a tomarte este tiempo para ti mismo, a respirar profundamente y permitirte conectar con las ideas que aquí compartiremos. Recuerda que este es un espacio de calma, un rincón donde podemos dejar a un lado el ruido del mundo exterior y mirar hacia nuestro interior. Como dijo Buda, la paz viene de adentro, no la busques afuera. A lo largo de este video, te guiaremos para que descubras cómo esta paz interior puede ser la base de tu resiliencia, ayudándote a enfrentar cualquier adversidad con claridad y fortaleza. Ahora, comencemos este viaje. Capítulo 1. Entendiendo el sufrimiento y la resiliencia. Para entender la resiliencia desde una perspectiva budista, primero debemos explorar un concepto fundamental: el sufrimiento. En el budismo, el sufrimiento es una realidad universal. Nadie está exento de enfrentarse a él, ya sea en forma de pérdidas, dificultades emocionales o los inevitables cambios de la vida. Pero, ¿qué significa realmente sufrir? Según las enseñanzas de Buda, el sufrimiento tiene un significado mucho más profundo que el dolor físico o emocional. Se refiere a esa sensación de insatisfacción constante, de que algo falta o no es como debería ser. Es la sensación que surge cuando queremos que las cosas sean permanentes en un mundo que está en constante cambio. El budismo nos ofrece una guía clara para entender y enfrentar el sufrimiento. Las 4 nobles verdades. Estas verdades son la base de la enseñanza budista y nos ayudan a desarrollar una perspectiva más resiliente frente a los desafíos de la vida. La primera noble verdad: la existencia del sufrimiento. La primera noble verdad establece que el sufrimiento es una parte inherente de la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, enfrentamos situaciones que nos causan dolor, pérdida y frustración. Sin embargo, el budismo no presenta esta verdad como algo pesimista, sino como un reconocimiento de la realidad. Es solo al aceptar esta realidad que podemos empezar a trabajar con ella. Aquí es donde comienza la resiliencia: aceptar lo que no podemos cambiar. Cuando dejamos de resistirnos al hecho de que el sufrimiento existe, empezamos a liberar la energía que antes gastábamos, luchando contra esa realidad. Esta aceptación no es resignación, sino el primer paso hacia la transformación. La segunda noble verdad: la causa del sufrimiento.
El budismo identifica la causa del sufrimiento como el apego y el deseo. Queremos que las cosas sean de una manera específica. Queremos que las personas se comporten como deseamos. Y queremos que nuestras circunstancias sean ideales. Pero el mundo no funciona así. Y ese desajuste entre nuestras expectativas y la realidad es lo que genera sufrimiento. Aquí es donde entra en juego el desapego, una herramienta esencial para desarrollar resiliencia. El desapego no significa que no nos importe nada, sino que aprendemos a soltar nuestras expectativas rígidas y a aceptar la vida tal como es. Por ejemplo, en lugar de aferrarnos a una relación que ya no funciona, podemos aprender a soltarla con gratitud por lo que nos enseñó. La tercera noble verdad: el fin del sufrimiento. La tercera noble verdad nos da esperanza. El sufrimiento puede cesar. Al dejar ir el apego y el deseo, podemos alcanzar un estado de paz interior. En términos de resiliencia, esto significa que podemos superar los momentos difíciles y encontrar calma incluso en medio de las tormentas. Imagina que estás atravesando un momento de incertidumbre, como un cambio en tu carrera o una pérdida personal. En lugar de enfocarte en lo que perdiste, el budismo nos invita a encontrar significado en esa experiencia. Tal vez ese cambio te está llevando a algo mejor o te está enseñando algo valioso sobre ti mismo. La cuarta noble verdad: el camino hacia el fin del sufrimiento. La cuarta noble verdad nos da un mapa para trabajar con el sufrimiento, el noble óctuple sendero. Este sendero incluye prácticas como la meditación, el pensamiento correcto y la acción ética, que nos ayudan a desarrollar resiliencia al cultivar una mente clara y un corazón compasivo. Por ejemplo, la meditación nos permite observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la ira, aprendemos a ver esas emociones como nubes que pasan por el cielo de nuestra mente. Esto nos da espacio para responder a las situaciones difíciles de una manera más constructiva. La resiliencia como transformación. Cuando comprendemos estas 4 nobles verdades, podemos empezar a transformar nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de verlo como algo que debemos evitar a toda costa, lo vemos como una oportunidad para crecer. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para practicar la aceptación, el desapego y la compasión. Un ejemplo de esto es la historia de Buda mismo. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha Gautama enfrentó una vida llena de sufrimiento, desde los lujos que no llenaban su vacío interior hasta los años de privaciones extremas en busca de respuestas. Su resiliencia no se basó en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con valentía y buscar una manera de trascenderlo. Ejercicio práctico. Reflexión sobre el sufrimiento. Te invito a hacer una pausa por un momento. Cierra los ojos y piensa en un desafío reciente que enfrentaste. Pregúntate, ¿qué esperaba o deseaba que fuera diferente en esa situación? ¿Cómo me sentí cuando las cosas no salieron como quería? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Respira profundamente y observa cómo te sientes después de reflexionar. Este simple ejercicio de autoobservación es el primer paso para desarrollar una mayor resiliencia. Cierre del capítulo. En este primer capítulo, hemos explorado cómo el budismo nos ayuda a entender el sufrimiento y cómo esta comprensión es la base para desarrollar resiliencia. Aceptar el sufrimiento, comprender sus causas y trabajar con él de manera constructiva nos permite crecer como personas y enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y calma. En el próximo capítulo, profundizaremos en el desapego y la aceptación como herramientas clave para transformar nuestra relación con el sufrimiento. Capítulo 2. Aceptación y desapego como claves de la resiliencia. En este capítulo, vamos a profundizar en 2 conceptos clave del budismo que son esenciales para cultivar la resiliencia: la aceptación y el desapego.
Estas dos cualidades, cuando se comprenden y se practican, nos permiten liberarnos del sufrimiento innecesario y enfrentarnos a los desafíos de la vida con una actitud de paz interior. La aceptación, un paso hacia la paz interior. La aceptación es una de las enseñanzas más poderosas del budismo. A menudo buscamos evitar o negar el sufrimiento, pero lo que no sabemos es que esta resistencia solo perpetúa nuestro malestar. La verdadera paz proviene de aceptar las cosas tal como son, sin desear que fueran diferentes. Esta aceptación no significa conformarse pasivamente con lo que ocurre, sino comprender que, en muchos casos, hay aspectos de la vida que no podemos controlar, y aprender a vivir con ellos de manera serena. El Buda enseñó que la causa principal del sufrimiento humano es el deseo, la aversión y la ignorancia. El deseo de que las cosas sean de una manera diferente de lo que son genera sufrimiento, ya que siempre estamos buscando algo que no tenemos o deseando que las circunstancias cambien para cumplir nuestras expectativas. Por ejemplo, si estamos atrapados en una situación difícil, como una enfermedad o un conflicto, nuestra tendencia natural puede ser resistirnos a la realidad de esa situación, deseando que desaparezca o que nunca hubiera ocurrido. Pero, al resistirnos a la realidad, solo intensificamos el sufrimiento. La verdadera aceptación comienza cuando reconocemos que no podemos cambiar lo que ya ha sucedido, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. La aceptación nos libera de la carga emocional de la resistencia, permitiéndonos afrontar los problemas con mayor claridad y calma. El desapego, liberándonos de las expectativas. El desapego es otro principio fundamental en el budismo. Es importante entender que el desapego no significa indiferencia o falta de amor, sino la capacidad de liberarnos de las expectativas y los apegos que nos generan sufrimiento. El apego es la tendencia a aferrarnos a personas, cosas o incluso ideas, esperando que nos brinden seguridad o felicidad. Sin embargo, el budismo enseña que todo en la vida es impermanente. Las relaciones, las posesiones y nuestras emociones están en constante cambio, y aferrarnos a ellas solo nos lleva a la frustración. Por ejemplo, imagina que tienes un trabajo que amas, pero por alguna razón te ves obligado a dejarlo. El apego a esa posición puede hacer que te sientas perdido, vacío o resentido. Pero, si practicas el desapego, puedes ver esta situación como una oportunidad para crecer, explorar nuevos caminos o encontrar algo que se alinee mejor con tus valores. El desapego no es una negación de lo que es valioso para nosotros, sino la comprensión de que no debemos depender de ello para nuestra felicidad. La conexión entre aceptación y desapego. La aceptación y el desapego están profundamente conectados. Para aceptar la realidad tal como es, debemos soltar las expectativas y los deseos que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. El desapego nos permite soltar nuestra necesidad de controlar las situaciones y aceptar que todo tiene un ciclo natural. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, podemos vivir más plenamente en el momento presente. Un ejemplo práctico de esto puede ser el siguiente. Imagina que una relación importante en tu vida está pasando por dificultades. La tendencia natural es aferrarse a la idea de que la relación debe ser perfecta o que debe funcionar como esperamos. Sin embargo, el desapego y la aceptación nos invitan a ver las cosas tal como son, sin juicio ni expectativas. Esto no significa que debas abandonar la relación, sino que puedes abordar la situación desde un lugar de paz interior, sin aferrarte a una imagen idealizada. El desapego en la práctica diaria. ¿Cómo podemos poner en práctica el desapego en nuestra vida cotidiana? Una de las maneras más efectivas es comenzar a observar nuestros apegos de manera consciente. Cada vez que sientas que te aferras a algo, ya sea una persona, una situación o incluso una idea,
Haz una pausa y reflexiona sobre la impermanencia de esa cosa. ¿Es algo que realmente necesitas para ser feliz? ¿Te estás aferrando a ello por miedo a perderlo? Practicar el desapego implica también aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve. Esto puede aplicarse a las posesiones materiales, las relaciones tóxicas o incluso las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si te encuentras apegado a una antigua posesión, como una prenda de ropa que ya no usas, el acto de dejarla ir puede ser una forma simbólica de liberarte de los apegos innecesarios. La aceptación y el desapego. Frente a la adversidad. Ahora, apliquemos estos conceptos a situaciones difíciles. Imagina que estás atravesando una crisis personal. Tal vez has perdido tu trabajo o has sufrido una pérdida importante. En estos momentos, la resistencia a lo que está ocurriendo solo prolonga el sufrimiento. Si te aferras a la idea de que esto no debería estar sucediendo o la vida no es justa, aumentas tu malestar. Por otro lado, al practicar la aceptación, reconoces que, aunque esta situación es dolorosa, es parte de la vida. Puedes aceptar que el dolor es inevitable, pero también puedes elegir cómo responder a él. El desapego, por su parte, te ayuda a liberarte de las expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Tal vez el trabajo que perdiste no era el adecuado para ti, o tal vez esa pérdida personal te está enseñando a ser más fuerte y a valorar lo que realmente importa. El camino hacia la libertad emocional. La aceptación y el desapego nos llevan a un lugar de libertad emocional. Nos liberan de la necesidad de controlar, de la ansiedad por el futuro y de las cargas del pasado. Nos permiten vivir de manera más plena y abierta, sin estar atados a los caprichos de nuestras emociones o a las circunstancias externas. Es importante recordar que el desapego no significa volverse frío o indiferente. De hecho, uno de los aspectos más profundos del desapego es aprender a amar sin aferrarse, a disfrutar sin depender y a vivir sin miedo. La verdadera libertad emocional llega cuando entendemos que no necesitamos que las cosas sean perfectas para ser felices, ni necesitamos que las personas sean como nosotros queremos para sentirnos completos. Ejercicio práctico. Soltar un apego. Te invito a hacer una reflexión ahora mismo. Piensa en algo o alguien de lo que te sientas especialmente apegado. Puede ser una relación, un objeto o incluso una idea que tienes sobre ti mismo. Ahora, imagina que dejas ir ese apego. No necesitas abandonarlo por completo, pero observa cómo te sientes al soltar un poco el control sobre ello. Respira profundamente y permítete sentir la libertad que surge al aceptar la impermanencia. Cierre del capítulo. En este capítulo, hemos explorado cómo la aceptación y el desapego son herramientas poderosas para desarrollar resiliencia. Al aceptar la realidad tal como es y soltar nuestras expectativas y apegos, nos liberamos del sufrimiento innecesario y podemos enfrentarnos a los desafíos con una mente más clara y un corazón más abierto. Estos principios budistas no solo nos ayudan a sobrevivir, sino a prosperar en medio de la adversidad. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la meditación y la acción correcta pueden ayudarnos a cultivar una actitud constructiva frente a los obstáculos de la vida. Capítulo 3. La impermanencia como oportunidad. En este capítulo, exploraremos uno de los conceptos más profundos y liberadores del budismo, la impermanencia. Este principio, conocido en sánscrito como anicca, nos enseña que todo en la vida está en constante cambio. Las circunstancias, las emociones, las relaciones y las situaciones no son permanentes, y aceptar esta verdad nos da una perspectiva completamente nueva sobre cómo afrontar los desafíos. La impermanencia no solo nos recuerda que todo lo que amamos y tememos cambiará, sino que también nos ofrece una oportunidad única, la posibilidad de crecer, adaptarnos y transformarnos. ¿Qué es la impermanencia?
La impermanencia es la ley fundamental que rige el universo. Nada en este mundo permanece igual por siempre. Desde la naturaleza hasta nuestras propias vidas, todo está en constante transformación. El budismo nos enseña que, al comprender y aceptar esta realidad, podemos liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento que surgen al aferrarnos a lo que no puede durar. Para comprender esto mejor, basta observar el ciclo de las estaciones. En la primavera, las flores florecen y la naturaleza está llena de vida. En el verano, el calor y la abundancia se hacen presentes, pero, al final, el otoño llega con su inevitable caída de hojas. El invierno, con su frío y silencio, es el último ciclo antes de que la vida florezca de nuevo. Cada estación tiene su tiempo, y aunque todas son diferentes, ninguna de ellas es permanente. Lo mismo ocurre en nuestra vida, los momentos de alegría y de tristeza, los logros y las pérdidas, todo es parte de un ciclo constante de transformación. La impermanencia no es algo que debamos temer, más bien es una invitación a aprovechar cada momento, a no aferrarnos a lo que pasa y a aprender a vivir plenamente en el presente. La impermanencia y el sufrimiento. Cuando no entendemos la impermanencia, podemos caer en el sufrimiento al intentar mantener las cosas tal como están. Nos aferramos a relaciones, trabajos, objetos e incluso a ideas que creemos que nos definen o nos dan seguridad. Sin embargo, la realidad es que, al tratar de retener lo que es efímero, nos encontramos con la frustración y la tristeza cuando inevitablemente lo perdemos. La comprensión de la impermanencia nos permite ver el sufrimiento desde una nueva perspectiva. No se trata de evitar el dolor, sino de entender que, como todo lo demás, también pasará. El dolor, la tristeza y las dificultades son parte de la vida, pero también lo son la sanación, el crecimiento y la renovación. Al comprender la impermanencia, aprendemos a no aferrarnos a lo que está fuera de nuestro control, lo que nos libera de la angustia constante. Impermanencia y adaptación. La impermanencia, lejos de ser algo que deba preocuparnos, es en realidad una fuente de libertad. Cuando aceptamos que las cosas cambian, desarrollamos una mayor capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación es esencial para la resiliencia, porque nos permite navegar por los altibajos de la vida con una mente abierta y flexible. Tomemos como ejemplo la vida laboral. A menudo nos aferramos a un trabajo o una posición que nos da seguridad y satisfacción. Sin embargo, si ese trabajo se ve afectado por cambios económicos o decisiones externas, podemos sentir que todo se derrumba. Aquí es donde la comprensión de la impermanencia juega un papel crucial. Al aceptar que nada es permanente, podemos estar más dispuestos a adaptarnos, a aprender nuevas habilidades o a cambiar de rumbo cuando sea necesario. En lugar de ver un cambio inesperado como una amenaza, lo vemos como una oportunidad para crecer. Si un proyecto no sale como esperábamos, o si perdemos una fuente de ingresos, podemos mirar la situación como una invitación a explorar nuevas oportunidades. La impermanencia nos enseña que, en lugar de luchar contra lo inevitable, podemos aprovechar la oportunidad para evolucionar. La impermanencia en las relaciones. Otro aspecto importante de la impermanencia es cómo afecta nuestras relaciones. Las personas con las que nos rodeamos también están cambiando constantemente, y a veces las relaciones se desvanecen, evolucionan. En lugar de aferrarnos al miedo de perder a alguien o a algo, podemos aprender a apreciar cada momento que compartimos con los demás, sabiendo que ese momento es único. El budismo nos invita a practicar el desapego no solo con objetos materiales, sino también con las personas. Esto no significa que debamos dejar de amar o de preocuparnos por los demás, sino que aprendemos a amar sin expectativas ni dependencia. Al aceptar que las relaciones también son impermanentes, podemos vivir con más ligereza y menos miedo. Sabemos que cada interacción es un regalo temporal, y eso hace que cada momento sea aún más valioso.
La impermanencia y el crecimiento personal. El reconocimiento de la impermanencia también es crucial para el crecimiento personal. A menudo nos aferramos a viejas creencias, hábitos o formas de ver el mundo, porque nos dan una sensación de seguridad. Sin embargo, la verdadera evolución ocurre cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve y nos abrimos a nuevas formas de pensar y de ser. La impermanencia nos desafía a soltar nuestras antiguas identidades y a abrazar lo nuevo. Por ejemplo, si en algún momento de tu vida te has visto a ti mismo como alguien que no es capaz de superar ciertos obstáculos, la impermanencia te recuerda que, al igual que todo en la vida, esa identidad también puede cambiar. Puedes reinventarte, puedes aprender nuevas habilidades y puedes superar los límites que alguna vez pensaste que eran insuperables. Este proceso de transformación personal es natural y constante. La clave es mantener una mente abierta y dispuesta a aceptar el cambio, tanto en el mundo exterior como en el interior. Cuanto más aceptamos la impermanencia, más libres somos para crecer y evolucionar. La impermanencia en la práctica del mindfulness. Una de las herramientas más poderosas para integrar la impermanencia en nuestra vida diaria es la práctica del mindfulness, o atención plena. El mindfulness nos invita a estar completamente presentes en el momento, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de cómo las cosas están cambiando constantemente en nuestra vida. Al practicar mindfulness, podemos observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos con ellos. Reconocemos que, al igual que las nubes en el cielo, nuestros pensamientos y sentimientos son temporales y siempre están cambiando. Esto nos da la libertad de no aferrarnos a pensamientos negativos o emociones intensas, sabiendo que todo pasará. Ejercicio práctico, reflexionando sobre la impermanencia. Ahora, te invito a hacer una pequeña reflexión. Cierra los ojos y piensa en una situación que estés viviendo en este momento, ya sea un desafío o una etapa de tu vida. Reflexiona sobre cómo esta situación cambiará con el tiempo. Pregúntate, ¿qué aspectos de esta situación son temporales? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia antes de que pase? ¿Cómo puedo abrazar el cambio en lugar de resistirme a él? Al reflexionar sobre la impermanencia de las situaciones, podemos desarrollar una mayor paz interior y resiliencia, sabiendo que todo lo que enfrentamos es solo una etapa más en nuestro camino. Cierre del capítulo. En este capítulo hemos explorado cómo la impermanencia es una oportunidad para vivir con mayor libertad, adaptarnos al cambio y crecer continuamente. En lugar de temer a la transformación, el budismo nos invita a abrazarla como una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Al aceptar que todo cambia, podemos soltar el miedo y las expectativas, y vivir de manera más plena y abierta. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo la práctica de la meditación y la acción ética pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos con una actitud constructiva y compasiva. Capítulo 4. Meditación y acción correcta para superar la adversidad. En este capítulo, profundizaremos en dos de las herramientas más poderosas que el budismo nos ofrece para desarrollar resiliencia y superar la adversidad: la meditación y la acción correcta. A través de estas prácticas, podemos transformar nuestra mente y nuestras acciones para abordar los desafíos de la vida de manera constructiva y positiva. El budismo no solo nos enseña a reaccionar ante las dificultades, sino a abordarlas de manera proactiva, cultivando una actitud serena, compasiva y sabia. La meditación, el poder de la mente en la adversidad. La meditación es una práctica fundamental en el budismo que nos permite cultivar una mente clara, centrada y tranquila. Cuando enfrentamos la adversidad, nuestras emociones tienden a desbordarse y nuestra mente se llena de pensamientos negativos.
La meditación nos enseña a observar esos pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, permitiéndonos encontrar paz y claridad en medio del caos. Existen muchas formas de meditación, pero una de las más comunes en el budismo es la meditación de atención plena o mindfulness. Esta práctica consiste en prestar atención de manera plena al momento presente, sin juzgar ni tratar de cambiar lo que estamos experimentando. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, la meditación nos permite ser testigos de nuestras emociones y pensamientos, sin dejarnos arrastrar por ellos. Por ejemplo, si estamos atravesando una crisis emocional, la meditación nos ayuda a detenernos un momento y observar cómo nos sentimos, en lugar de reaccionar impulsivamente o dejar que el estrés y la ansiedad nos controlen. Podemos respirar profundamente y aceptar lo que estamos experimentando. Al hacer esto, comenzamos a liberar la tensión y a cultivar una actitud más equilibrada y serena. El mindfulness en la vida cotidiana. La meditación de mindfulness no se limita a los momentos de quietud en un cojín de meditación. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos esta práctica a nuestra vida diaria. Cada momento puede ser una oportunidad para practicar mindfulness, al comer, al caminar, al escuchar a los demás o incluso al enfrentar dificultades. Cuando practicamos mindfulness en nuestra vida diaria, nos volvemos más conscientes de nuestras reacciones automáticas. Por ejemplo, si alguien nos critica o nos desafía, nuestra tendencia natural puede ser sentirnos heridos o enojados. Sin embargo, si practicamos mindfulness, podemos tomar un momento para observar nuestra reacción antes de actuar. Esto nos da el espacio necesario para responder de manera más consciente y compasiva, en lugar de reaccionar desde el impulso. La meditación también nos ayuda a cultivar la paciencia. Cuando estamos en medio de una adversidad, es fácil caer en la desesperación y querer que todo se resuelva rápidamente. Sin embargo, al practicar mindfulness, aprendemos a aceptar que las cosas tienen su propio ritmo y que no siempre podemos controlar el tiempo o los resultados. La paciencia es una de las cualidades más importantes que podemos desarrollar en nuestra búsqueda de resiliencia, y la meditación nos ayuda a cultivarla de manera natural. La acción correcta. Actuar con sabiduría y compasión. El budismo no solo se trata de meditar y cultivar una mente tranquila, también se trata de actuar en el mundo con sabiduría y compasión. En los nobles caminos óctuples, el Buda nos enseña que debemos practicar la acción correcta, que implica tomar decisiones y realizar acciones que estén alineadas con nuestros valores más profundos. Esta acción correcta no se trata solo de lo que hacemos, sino también de cómo lo hacemos. La acción correcta nos invita a actuar de manera ética y consciente, sin dejar que el miedo, la ira o el deseo nos impulsen. Cuando enfrentamos adversidades, podemos sentir la tentación de reaccionar de manera impulsiva o de tomar decisiones que nos den una gratificación inmediata. Sin embargo, la acción correcta nos pide que actuemos con sabiduría, reflexionando sobre las consecuencias de nuestras acciones y eligiendo el camino que nos lleve hacia el bienestar, tanto propio como de los demás. Por ejemplo, en una situación de conflicto, la acción correcta no es ceder al impulso de la venganza o la ira, sino elegir una respuesta pacífica y compasiva. Esto no significa que debamos ser sumisos o permitir que los demás nos maltraten, sino que debemos actuar desde un lugar de claridad y compasión. La acción correcta nos invita a ser honestos, justos y generosos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. La importancia de la sabiduría en la acción. La sabiduría es un componente esencial de la acción correcta. Sin sabiduría, nuestras acciones pueden ser impulsivas o mal orientadas, lo que puede llevarnos a crear más sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. La sabiduría budista nos enseña a tomar decisiones informadas, considerando las consecuencias de nuestras acciones y buscando siempre el bienestar y la paz. Un ejemplo de sabiduría en acción es el siguiente.
Imagina que enfrentas un desafío financiero. En lugar de tomar decisiones impulsivas, como gastar dinero en cosas innecesarias para sentirte mejor, la sabiduría te invita a reflexionar sobre las opciones disponibles. ¿Qué decisiones te acercarán a una mayor estabilidad y paz mental a largo plazo? ¿Cómo puedes manejar tus finanzas de manera responsable y alineada con tus valores? La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones que estén en armonía con el bienestar, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. La compasión en la acción. La compasión es otro pilar fundamental de la acción correcta. La verdadera compasión no es solo un sentimiento, sino una acción que busca aliviar el sufrimiento de los demás. En el budismo, la compasión se extiende a todos los seres, no solo a los que nos rodean. Cuando actuamos con compasión, nos esforzamos por aliviar el sufrimiento de los demás, ya sea a través de actos de bondad, apoyo emocional o incluso mediante la escucha atenta. La compasión también juega un papel crucial en la resiliencia. Cuando enfrentamos nuestras propias dificultades, a menudo podemos ser muy duros con nosotros mismos. Sin embargo, al practicar la compasión, aprendemos a ser amables con nosotros mismos, reconociendo que todos somos humanos y que el sufrimiento es parte de la experiencia compartida. La compasión nos ayuda a ser más pacientes y comprensivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Ejercicio. Práctico, meditación y acción correcta en la vida diaria. Ahora, te invito a realizar un ejercicio práctico. Tómate un momento para reflexionar sobre una situación difícil que estés enfrentando actualmente. Puede ser un desafío emocional, profesional o personal. Meditación de mindfulness. Cierra los ojos y respira profundamente. Observa tus pensamientos y emociones relacionadas con esta situación sin juzgarlas. Reconoce cómo te sientes en este momento, sin tratar de cambiarlo. Acepta que estas emociones son temporales y que, al igual que todo lo demás, también pasarán. Reflexión sobre la acción correcta. Reflexiona sobre cómo puedes abordar esta situación de manera sabia y compasiva. ¿Qué decisiones puedes tomar que estén alineadas con tus valores? ¿Cómo puedes actuar para aliviar el sufrimiento, tanto el tuyo como el de los demás? Este ejercicio puede ayudarte a integrar la meditación y la acción correcta en tu vida diaria, permitiéndote abordar los desafíos con una mente tranquila y una actitud constructiva. Cierre del capítulo. En este capítulo, hemos explorado cómo la meditación y la acción correcta son herramientas poderosas para cultivar la resiliencia. La meditación nos ayuda a calmar nuestra mente, a observar nuestras emociones y a responder de manera consciente ante las dificultades. La acción correcta, por su parte, nos invita a actuar con sabiduría y compasión, eligiendo el camino que nos lleva hacia el bienestar. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, podemos enfrentar la adversidad con una actitud más serena, clara y compasiva. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la sabiduría budista puede guiarnos a través de las dificultades, ayudándonos a mantener una perspectiva positiva y constructiva en todo momento. Capítulo 5. La sabiduría budista para mantener una perspectiva positiva en la adversidad. En este capítulo exploraremos cómo la sabiduría budista puede ayudarnos a mantener una perspectiva positiva y constructiva cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida. La sabiduría no solo se refiere a la acumulación de conocimiento, sino a una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y de las formas en que podemos actuar con claridad y compasión. En el budismo, esta sabiduría es vista como una herramienta esencial para superar la adversidad, ya que nos permite ver las situaciones tal como son, sin el filtro del miedo o el sufrimiento innecesario. La sabiduría como comprensión profunda de la realidad. La sabiduría budista comienza con una comprensión clara de la naturaleza de la realidad. Según el Buda,
la causa fundamental del sufrimiento humano es nuestra tendencia a ver las cosas de manera distorsionada, apegándonos a ideas, objetos y personas que son, en última instancia, temporales e incontrolables. El primer paso para cultivar la sabiduría es comprender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. No importa cuán perfecta creamos que sea nuestra vida, todos enfrentamos dificultades. Esta comprensión no es pesimista. Por el contrario, es liberadora. Nos da la libertad de aceptar el sufrimiento sin resistirnos a él, lo que nos permite superarlo con mayor facilidad. La sabiduría budista nos invita a ver más allá de las apariencias y de las emociones intensas del momento. En lugar de identificarnos con nuestras emociones o situaciones, podemos aprender a observarlas con una mente clara, reconociendo que todo está en constante cambio. Al hacerlo, liberamos nuestra mente del sufrimiento adicional que surge cuando nos aferramos a las cosas tal como son. El desapego. Liberarse del sufrimiento innecesario. Una de las enseñanzas más poderosas de la sabiduría budista es el concepto de desapego. El desapego no significa dejar de amar o cuidar lo que es importante para nosotros. Más bien, se trata de liberarnos del apego excesivo a las cosas, las personas y las situaciones. El apego surge cuando tratamos de aferrarnos a algo que es efímero, y esto nos causa sufrimiento cuando inevitablemente perdemos lo que deseamos. En el contexto de la adversidad, el desapego nos permite aceptar la impermanencia de la vida. Cuando enfrentamos una pérdida, una dificultad o un desafío, el desapego nos ayuda a ver la situación sin aferrarnos al dolor o al miedo. Aceptamos que las cosas cambian y que, aunque el sufrimiento es una parte de la experiencia humana, no es algo con lo que debamos identificarnos permanentemente. Por ejemplo, si enfrentamos una enfermedad o un problema de salud, el desapego nos invita a no aferrarnos al miedo o la desesperación. En lugar de luchar contra la enfermedad con resistencia, podemos tomar medidas para cuidar de nuestra salud y aceptar lo que está sucediendo, sin permitir que el miedo se apodere de nuestra mente. Este enfoque nos permite tomar decisiones más claras y equilibradas, sin la influencia del pánico o la ansiedad. La sabiduría del no apego en las relaciones. Las relaciones interpersonales son otro campo en el que el desapego y la sabiduría budista juegan un papel crucial. En nuestras relaciones, a menudo nos aferramos a la idea de que debemos tener control o que las personas deben actuar de acuerdo con nuestras expectativas. Sin embargo, este apego puede generar frustración, sufrimiento y conflicto. La sabiduría budista nos enseña que, en lugar de esperar que los demás se comporten de una manera específica, podemos aprender a aceptar a las personas tal como son. Esto no significa que debamos tolerar comportamientos abusivos o destructivos, sino que implica liberar nuestra mente de las expectativas rígidas que nos hacen sufrir cuando las cosas no salen como esperábamos. Al practicar el desapego en las relaciones, aprendemos a amar sin depender de la aprobación o la validación de los demás. Nos volvemos más libres para dar amor y apoyo sin esperar nada a cambio, lo que crea relaciones más saludables y equilibradas. Además, el desapego nos ayuda a soltar la necesidad de tener siempre la razón o de ganar en los conflictos, permitiéndonos responder con compasión y sabiduría, en lugar de con reactividad. La perspectiva de la impermanencia. Ver la vida con claridad. La sabiduría budista nos invita a ver la vida con la perspectiva de la impermanencia. Todo lo que existe está en constante cambio, y reconocer esta verdad nos ayuda a mantener una visión más clara de nuestra situación. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos caer en la trampa de pensar que nuestra situación es permanente, lo que aumenta nuestro sufrimiento. Sin embargo, la sabiduría budista nos recuerda que todo es transitorio y que, al igual que las estaciones cambian, nuestras dificultades también pasarán. Este entendimiento de la impermanencia
nos permite ver la adversidad con una mayor perspectiva. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, podemos recordarnos a nosotros mismos que este momento difícil es solo una parte del proceso de la vida. La perspectiva de la impermanencia nos da la capacidad de tomar distancia emocional de los problemas, permitiéndonos actuar con mayor claridad y sin ser arrastrados por el sufrimiento innecesario. Por ejemplo, si estás atravesando un periodo de dificultades económicas, la sabiduría de la impermanencia te recuerda que, aunque este momento sea desafiante, no durará para siempre. Las circunstancias cambiarán, y mientras tanto, puedes tomar decisiones sabias y responsables que te ayuden a mejorar tu situación. Al mantener esta perspectiva, el sufrimiento que normalmente acompañaría a esta situación se reduce considerablemente. La sabiduría en la acción. Actuar con claridad y compasión. La sabiduría no solo se refiere a lo que sabemos, sino a cómo actuamos. En el budismo, la sabiduría se manifiesta en la acción correcta, que es la acción tomada con plena conciencia de las consecuencias y con un corazón compasivo. La sabiduría nos invita a actuar con claridad, sin dejar que el miedo o el deseo nos desvíen del camino. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, la sabiduría nos guía para tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores más profundos. En lugar de actuar desde el pánico o la reactividad, la sabiduría nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa y a tomar decisiones que nos acerquen al bienestar y a la paz interior. Por ejemplo, si estás atravesando una crisis de relaciones, la sabiduría te invita a actuar con compasión y paciencia, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento. La acción correcta no siempre es fácil, pero la sabiduría nos permite ver el panorama completo y actuar de manera que minimicemos el sufrimiento para todos los involucrados. Ejercicio. Práctico, aplicando la sabiduría en la adversidad. Te invito a realizar un ejercicio de reflexión. Piensa en una situación difícil que estés enfrentando actualmente. Reflexiona sobre cómo la sabiduría budista puede ayudarte a abordar esta situación de manera más equilibrada y compasiva. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo ver esta situación desde una perspectiva más amplia y clara? ¿Qué puedo aprender de esta dificultad que me ayude a crecer? ¿Qué acciones sabias y compasivas puedo tomar para superar este desafío? Este ejercicio puede ayudarte a aplicar la sabiduría budista en tu vida diaria, guiándote para abordar las dificultades con una mente clara y un corazón compasivo. Cierre del capítulo. En este capítulo, hemos explorado cómo la sabiduría budista nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y constructiva ante la adversidad. Al comprender la impermanencia de la vida, practicar el desapego y actuar con claridad y compasión, podemos enfrentar las dificultades con una mente tranquila y una actitud sabia. La sabiduría no solo nos enseña a ver las cosas tal como son, sino a actuar de manera que minimicemos el sufrimiento y favorezcamos el bienestar de todos. En el próximo capítulo, concluiremos este viaje explorando cómo integrar todo lo aprendido en nuestra vida diaria y cómo cultivar una resiliencia duradera basada en el budismo. Capítulo 6. Integrando la sabiduría budista para cultivar una resiliencia duradera. En este capítulo, profundizaremos en cómo integrar las enseñanzas y prácticas del budismo en nuestra vida cotidiana para cultivar una resiliencia duradera. La resiliencia no es solo una capacidad de resistir los embates de la vida, sino una habilidad para adaptarse y transformarse a través de las adversidades. El budismo ofrece un enfoque profundo y holístico para lograr esto, que no solo nos permite superar las dificultades, sino también crecer a partir de ellas. La práctica diaria como pilar de la resiliencia. El budismo nos enseña que la práctica diaria es la clave para integrar las enseñanzas en nuestra vida y cultivar la resiliencia. No se trata de un esfuerzo esporádico o de momentos aislados de meditación,
sino de una dedicación constante a aplicar la sabiduría, la compasión y la atención plena en cada momento. Esta práctica continua es lo que nos permite transformar nuestra mente y nuestro corazón de manera duradera. Cada día ofrece innumerables oportunidades para practicar lo que hemos aprendido. Al integrar la meditación, la atención plena, el desapego y la acción correcta en nuestra vida diaria, podemos comenzar a responder de manera más consciente y equilibrada a los desafíos que se nos presentan. Es en la rutina diaria donde realmente ponemos a prueba nuestra resiliencia y nuestras capacidades para superar la adversidad. La práctica diaria también implica desarrollar hábitos que fomenten la calma y la claridad. Tomarnos unos minutos por la mañana para meditar, practicar la gratitud o simplemente respirar profundamente puede establecer un tono positivo para todo el día. De manera similar, al final del día, reflexionar sobre lo que hemos experimentado y aprender de nuestras respuestas puede ayudarnos a continuar evolucionando y creciendo. La importancia de la compasión en la resiliencia. Una de las claves fundamentales del budismo para cultivar resiliencia es la compasión. La compasión nos permite conectarnos con nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás, y desde esa conexión, actuar con sabiduría y amor. Cuando enfrentamos adversidades, la compasión nos ayuda a no caer en la desesperación, sino a ver las dificultades como una oportunidad para desarrollar empatía y comprensión. En los momentos difíciles, podemos ser muy duros con nosotros mismos. La crítica interna puede intensificar nuestro sufrimiento, haciéndonos sentir impotentes o indignos. Sin embargo, la compasión budista nos enseña a ser amables con nosotros mismos, a reconocer nuestra humanidad y a tratar nuestras dificultades con el mismo cuidado que trataríamos a un amigo querido. Esta autocompasión no solo reduce el sufrimiento, sino que también fortalece nuestra capacidad de recuperación, porque nos permite enfrentar las dificultades con una actitud abierta y sin juicio. La acción correcta y la resiliencia proactiva. La acción correcta es otro pilar fundamental para integrar la resiliencia en nuestra vida. Actuar con sabiduría y compasión no solo se refiere a cómo respondemos a los eventos que nos ocurren, sino también a cómo tomamos decisiones proactivas para construir una vida más equilibrada y armoniosa. La resiliencia no se trata de esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino de tomar acciones conscientes y bien fundamentadas que nos acerquen a una vida plena. En el budismo, la acción correcta implica actuar en armonía con los principios de la ética, la sabiduría y la compasión. Esto nos lleva a tomar decisiones que nos ayuden a liberarnos del sufrimiento, a promover el bienestar y a contribuir positivamente a la comunidad y al mundo. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un desafío en el trabajo, la acción correcta podría implicar buscar una solución con calma y paciencia, en lugar de reaccionar impulsivamente. También podría incluir buscar apoyo, comunicarnos con honestidad o hacer ajustes en nuestra actitud y enfoque para mejorar la situación. La acción correcta es un acto de sabiduría aplicada que no solo ayuda a resolver problemas, sino que también fortalece nuestra resiliencia a largo plazo. La resiliencia y el fluir con la impermanencia. La impermanencia es uno de los principios fundamentales del budismo. Todo en la vida está en constante cambio, y reconocer esto nos permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser de una manera específica, o que las dificultades nunca deben ocurrir, nos encontramos en conflicto con la naturaleza misma de la existencia. La resiliencia verdadera surge cuando aprendemos a fluir con la impermanencia, a aceptar que tanto los momentos de alegría como los de sufrimiento son temporales. Cuando experimentamos una pérdida, una enfermedad o un desafío, el conocimiento de que estos momentos son transitorios nos permite enfrentarlos con mayor serenidad. Sabemos que el sufrimiento no durará para siempre y que siempre habrá espacio para la curación y el crecimiento.
Por ejemplo, cuando pasamos por una crisis personal, la perspectiva de la impermanencia nos recuerda que, aunque ahora parezca insostenible, el dolor disminuirá con el tiempo. Las circunstancias cambiarán, y con el tiempo encontraremos formas de adaptarnos y sanar. Esta visión nos ayuda a mantener la calma y la confianza en nuestra capacidad de superar las dificultades. La sabiduría de la gratitud y la resiliencia. En el budismo, la gratitud es una práctica poderosa que puede fortalecer nuestra resiliencia. Cuando nos enfrentamos a las adversidades, puede ser fácil centrarse únicamente en lo que está mal o lo que hemos perdido. Sin embargo, la gratitud nos invita a ver las bendiciones que aún permanecen, incluso en tiempos difíciles. Practicar la gratitud nos permite mantener una actitud positiva y constructiva, recordándonos que, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. La gratitud también nos conecta con lo que realmente importa en la vida: nuestras relaciones, nuestra salud, la belleza del mundo y nuestra capacidad para seguir adelante. Al cultivar una práctica diaria de gratitud, podemos contrarrestar la tendencia a enfocarnos solo en lo negativo y, en su lugar, desarrollar una perspectiva más equilibrada y resiliente. Integración final, hacia una resiliencia duradera. Para integrar todo lo que hemos aprendido, debemos comprometernos con la práctica continua de las enseñanzas budistas. La resiliencia no es algo que se pueda lograr de manera instantánea, sino que es el resultado de un proceso gradual de transformación interna. Al practicar la meditación, la atención plena, la acción correcta y la sabiduría, podemos cultivar una resiliencia que no solo nos permite superar los desafíos, sino que nos permite florecer a pesar de ellos. Es importante recordar que la resiliencia no significa la ausencia de dolor o dificultades. En cambio, se trata de la capacidad de mantenernos firmes y avanzar, incluso en medio de las tormentas de la vida. Al integrar las enseñanzas budistas en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una resiliencia que nos permita enfrentar cualquier adversidad con paz, claridad y compasión. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo las enseñanzas del budismo pueden ayudarnos a cultivar resiliencia, a aprender a adaptarnos a la adversidad y superar las dificultades con una actitud constructiva y positiva. El budismo nos ofrece herramientas poderosas como la meditación, la sabiduría, el desapego y la compasión, que nos permiten transformar nuestra relación con el sufrimiento y enfrentarlo de manera sabia y serena. La resiliencia no es algo que se obtiene de manera automática o instantánea, sino que es una habilidad que cultivamos con el tiempo, a través de la práctica constante. Como hemos aprendido, no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a navegar por él de manera consciente, con un corazón lleno de compasión y una mente tranquila. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar su vida a través de la práctica del budismo, integrando estas enseñanzas en nuestra vida diaria. La meditación y la atención plena nos ayudan a mantenernos centrados. El desapego nos permite liberar el sufrimiento innecesario, y la acción correcta nos guía para tomar decisiones sabias y compasivas. Al integrar la sabiduría budista, podemos encontrar una fuente profunda de resiliencia que nos permite superar cualquier adversidad con paz y claridad. Finalmente, recuerda que la resiliencia no significa estar libre de dificultades, sino la capacidad de mantenernos firmes y seguir adelante a pesar de ellas. El camino del budismo nos enseña que la adversidad es una oportunidad para crecer, aprender y transformarnos. A través de la práctica continua, podemos cultivar una resiliencia que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a los que nos rodean, creando un mundo más compasivo y equilibrado. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que estas enseñanzas te hayan proporcionado herramientas útiles para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud constructiva y serena. Que la paz, la sabiduría y la compasión guíen tu camino hacia una vida más resiliente y llena de propósito.
Y así concluimos este video sobre la resiliencia, el budismo y cómo enfrentar la adversidad. Gracias por tu tiempo y por estar aquí en el Rincón Zen.